Ahora, de acuerdo a los plazos que están establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, corresponde presentar tanto las pruebas de cargo como las pruebas de descargo por parte de los interpelantes o los solicitantes, en este caso quien habla, junto con mis compañeros Pedro Zapata, Rodrigo Fajardo y Mireya Pazmiño, y también por parte del presidente de la República. Después de estos 10 días, que es la fase de la solicitud de la prueba y presentación de pruebas de cargo y de descargo. Después vienen 10 días más, que es la etapa de sustanciación, de evacuación o práctica de la prueba por ambas partes, tanto por los solicitantes de este juicio político, así también como del presidente de la República. Y posteriormente la comisión tiene 10 días más improrrogables, de acuerdo a lo que establece la ley, para realizar un informe que tiene que remitirlo al Pleno de la Asamblea Nacional, el mismo que decidirá el Pleno la procedencia de este juicio político, si se da paso o no a la censura y a la destitución del presidente de la República. Esos son los tiempos que en este momento ya se empiezan a manejar de acuerdo a lo que se establece desde el artículo 88 en adelante de la Ley de la Función Legislativa. Ahora lo que hacemos un llamado a todo el pueblo ecuatoriano es a que estén vigilantes de la actuación de los miembros de la Comisión de Fiscalización, porque empiezan ya a surgir varias anomalías, como querer establecer tiempos que no prevé la ley, porque en derecho público se puede hacer solo lo que dice la norma, no ir más allá. Y hoy nos encontramos con una sorpresa, que el legislador Fernando Villavicencio quiere hacer la comisión como si fuese una corte penal o una corte constitucional, cuando a él se le olvida que este juicio político no es ni penal, ni civil, ni administrativo, y que la comisión mucho menos tiene carácter de juzgado. Es una comisión y por lo tanto él tampoco es juez de la misma. Nos sorprende ¿Por qué viene, a qué se debe la que intervención del asambleísta Villavicencio cuando se habla de que no es parte de la comisión? El día de ayer se hablaba de que los comisionados no estaban presentes de la comisión de fiscalización y que los asientos fueron llenados por el oficialismo. ¿A qué conlleva esto, señor asambleísta? A ver, no es así. Lo que se decía es que no estaban todos los solicitantes, estaban todos los miembros de la comisión y yo concurrí como solicitante, solicité comparecencia con voz dentro del desarrollo de la misma, hice facultad del uso de la palabra, que también nos otorga la ley, y el resto estuvieron legisladores de la bancada de Creo. Recordemos que en estos procesos todos los asambleístas de las diferentes bancadas pueden solicitar estar presentes en el desarrollo de estas comisiones, así también lo prevé la ley. Pero a lo que hay que ir más allá de fondo es a la actuación del legislador Villavicencio, que el día de ayer, en horas de la tarde, emite un comunicado, porque no tiene carácter de providencia, repito, no es un juzgado civil, penal ni constitucional, diciendo que los interpelantes, los solicitantes, tenemos un plazo de 72 horas para singularizar las pruebas. Eso es incorrecto, eso es tomarse atribuciones que no le corresponden, porque la ley es clara. ¿A 10 qué se días debe entonces la intervención si no le corresponde? ¿Desde qué punto de vista usted lo califica, no le asambleísta? corresponde, porque él puede ser el presidente de la comisión, pero no le corresponde establecer plazos o tiempos que no están en la ley. La ley dice 10 días, no 72 horas. Él no puede ir más allá de lo que dice la norma. El derecho público es claro. Es así que lo que se abre la puerta es que el legislador Villavicencio lo que quiere hacer es obstruir este desarrollo de juicio político, porque ya en anteriores ocasiones ha sido uno de los defensores y abogados del presidente de la República en la Asamblea Nacional. ¿Qué hay dentro de su agenda como asambleísta interpelante para las próximas horas al interior del legislativo? ¿Se mueven las cosas, se barajan las cartas, hay carrera? ¿Cómo está el ambiente, asambleísta? Bueno, el día de hoy he solicitado la comparecencia de la señora fiscal Diana Salazar, también del ministro del Interior Juan Zapata y del comandante general de policía Fausto Salina, por la muerte del señor Rubén Cherres, testigo clave en la investigación del caso Encuentro y caso León de Troya. Esto se va a llevar a cabo a partir de las 8 de la mañana en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana. Quien le habla ha solicitado esta comparecencia porque existe una estremecedora sombra de duda que precisamente un testigo clave, 2 días después de que se da paso a este proceso de admisibilidad de juicio político y después que el CAL también aboca conocimiento y remite a la Comisión de Fiscalización, hayan asesinado al señor Rubén Cherres, que también está involucrado en el caso de peculado en la empresa Flopec. Recordemos los audios que difundió el medio de comunicación La Posta, en el que se escuchaba tanto el señor Hernán
Luque Lecaro como al señor Rubén Cherres y al señor Danilo Carrera, cuñado del presidente, diciendo en esos audios que llevarse la plata de Flopet era súper fácil, incluso se la podían llevar en sacos y llevar estos dineros a paraísos fiscales como la República de Andorra. El señor Rubén Cherres sabía mucho de los actos de corrupción, tanto en las empresas públicas como también del narcotráfico albanés en el que estaba involucrado, y es obvio que es a este gobierno el que le interesaba silenciar y callar esa voz para que no exista ese testigo. Asambleísta, hay causas, hay motivos suficientes para llevar a este juicio político, que ya está dentro del juicio político al presidente de la República, o de pronto se puedan rever las cosas. Hay suficientes elementos de convicción. Hay suficientes elementos de convicción que han llevado a que se dé paso a este juicio político. Es así que hemos superado el filtro de la Corte Constitucional una vez que ha dado este dictamen de admisibilidad y que abre la puerta para que el presidente de la República le rinda cuentas a los ecuatorianos por sus actos de corrupción, por sus horrores, su incompetencia y su responsabilidad que tiene. Y estos procesos de juicio político precisamente se dan cuando los mandatarios abusan de su poder para malversar los fondos públicos. El presidente siempre tuvo conocimiento de los actos de corrupción en las empresas públicas, no solo en Flopet, sino también en Enco, Celet, Cenel, Petroecuador, siempre tuvo conocimiento y el presidente nunca hizo nada para parar esta corrupción y por lo tanto también incurre en lo que determina el artículo 233 de la Constitución, que los gobernantes son responsables por sus acciones y sus omisiones, y al tener él conocimiento del primer indicio de corrupción, porque recibió muchas alertas, los cuales están incorporadas como elementos probatorios, su deber constitucional y legal era remover inmediatamente del cargo al señor Hernán Luque Lecaro, pero también su deber constitucional y legal era colocar de forma inmediata una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue a estas personas, algo que el presidente hasta la fecha no ha realizado, porque tenemos una certificación por parte de la señora fiscal Diana Salazar que el presidente no ha interpuesto ninguna denuncia para que se investigue de manera oficial estos actos de corrupción. La fiscalía está investigando de oficio y que esperamos que la fiscalía no sea selectiva y trabaje con agilidad y celeridad y le dé respuestas al país, porque no solo debe dar la asamblea, no solo que tiene que dar responsabilidades políticas al presidente de la República, sino también que se le tienen que establecer las sanciones penales al presidente de la República y a todos los sujetos involucrados en estos actos de corrupción por medio de la justicia ordinaria. ¿Para cuándo tiene previsto? El presidente tiene que hacer una defensa al interior en una plenaria legislativa. ¿Para cuándo estaría el presidente en la Asamblea? Después de estos 10 días, que son precisamente el tiempo establecido para la presentación de pruebas de cargo y de descargo, se abre 10 días de la sustanciación de la prueba, de la evacuación de la prueba, y ahí el presidente tiene que comparecer. La norma también indica que en estos 10 días próximos el presidente puede enviar un procurador o un delegado, pero en el Pleno de la Asamblea Nacional, después de que transcurran estos 30 días de la Comisión de Fiscalización, cuando el presidente de la Asamblea ya convoque a esta sesión de pleno, ahí sí el presidente tiene la obligación legal de comparecer ante el seno de la Asamblea, ante los 137 legisladores que representamos a todas las provincias del país, a las grandes mayorías, para rendirle cuentas a los ecuatorianos y que esperamos que se dé paso a su censura y su destitución. ¿La destitución va porque va o cómo están las cosas? ¿O hay que todavía trabajar para la destitución? Desde su punto de vista, ¿cómo ve la destitución del presidente asambleísta? Ninguna persona en su sano juicio podría intentar seguir sosteniendo en el cargo al presidente de la República después de todo lo que sucede en el país, sus actos de corrupción, haber protegido al narcotráfico albanés, pero también los problemas que tienen los ecuatorianos: desempleo crónico, migración forzada, ausencia del aparataje del Estado en lo social, no hay medicinas en los hospitales, no hay unidades educativas en buen estado, los índices de criminalidad aumentan cada día. El crimen transnacional de narcotráfico le ha ganado la batalla a este gobierno y por eso tenemos sicariatos, secuestros, extorsiones. El país no aguanta un día más bajo el mando del presidente Guillermo Lasso. No puede seguirse el país desangrando y por eso los legisladores tenemos la obligación de trabajar bajo el imperio de la Constitución y la ley y de encarnar e interpretar el sentir del más del 90% de ecuatorianos que esperan que este presidente se vaya a su casa, y con esto existe una salida democrática a este grave conflicto y prevenir un estallido social.
Asambleísta, ¿usted cree que la salida del presidente de la República, la destitución del presidente de la República, sea la solución a los problemas que agobia el país, cuando es el propio vicepresidente que tendría que asumir y viene de la misma línea política? El mandato constitucional, la sucesión constitucional es clara y nosotros somos respetuosos de lo que dice la Constitución y la ley. No conocemos al señor Borrero, de hecho ha sido un vicepresidente ausente, pero tampoco eso puede ser una patente de corso para seguir sosteniendo en el cargo al señor Guillermo Lasso. Lo que sí esperamos es que el señor Borrero haya aprendido de las equivocaciones de su binomio, del señor Lasso, y no las vuelva a cometer, porque en el caso de darse la censura y destitución y de él asumir el mandato como presidente de la República, esta misma asamblea y esta legisladora seguirá fiscalizando a este régimen, como lo ha hecho desde el primer día. Pero así es la sucesión constitucional, lo que también cuando algunos se quejan que llegaría Borrero, muchos de los que votaron por este binomio lo que están dando a entender es que nunca confiaron en este señor y que solo era un adorno o un florero para Guillermo Lasso. Ahora, la sucesión está clara en la norma constitucional y nosotros lo que debemos de hacer es acatar lo que dice la ley. Pero más allá de eso, lo que se necesita en este momento es un presidente con mano firme, un presidente con conocimiento, con capacidad, un estadista que pueda empezar a dar soluciones a los problemas que tenemos todos los ecuatorianos, que pueda garantizar salud, educación, empleo, seguridad, que son pilares básicos para obtener un mínimo pacto social en la población. Señora asambleísta, ya en la parte final, cuando son las 7:15, su pronunciamiento en cuanto tiene que ver a la disposición del gobierno nacional, en cuanto tiene que ver a la aportación y tenencia de armas, para irnos ya avecinando a la parte final de esta entrevista. El decreto del presidente de la República es un decreto inconstitucional. El permitir la tenencia de armas a través de ese decreto no soluciona los problemas de seguridad que tiene en este momento el país, no soluciona el horror y el terror que sufrimos los ecuatorianos a diario, no va a disminuir los índices de criminalidad y en la práctica el señor Guillermo Lasso está aceptando que su gobierno es incompetente y es incapaz para proteger a todo el país, a todos los ecuatorianos. Pero también ahí hay que recordar que podemos esperar de un presidente incompetente e indolente que en un tuit puso que esta guerra era entre ustedes y los delincuentes, porque resulta que a los ricos no les topa los problemas de inseguridad, aunque recientemente ya también los delincuentes se hayan tomado Plaza Lagos, que es una de las ciudadelas más residenciales y que viven personas de un nivel de estrato social muy alto, también ya incursionaron ahí. Pero como solo esto ataca a los pobres, resulta que a los ricos no les duele y no regresan a ver su mirada a lo que pasa en la población. Esto no va a solucionar. Se soluciona con más presupuesto, se soluciona dotando de lo necesario a la Policía Nacional, se soluciona invirtiendo también y trabajando en ejes como la inteligencia, la prevención, la investigación. Y esto es algo que el presidente desconoce, porque ni siquiera tenemos un plan nacional de seguridad. Desde el año anterior venimos solicitando ese plan y no lo entregan ni siquiera en sesión reservada, porque no saben cómo sacar al país de la inseguridad. Pero ¿qué le podemos pedir a un presidente de la República que protegió al narcotráfico albanés y ordenó tanto a la Fiscalía así como también a la Policía Nacional que archiven ese proceso de investigación que se daba en la ciudad de Manta? Señorita asambleísta, queremos agradecerle su participación. Cuando son las 7:17, les dejamos en la parte final. Muchísimas gracias, que tengan un lindo resto de semana y que recuerden que mi obligación siempre es trabajar por y para los ecuatorianos y que de forma valiente estamos llevando este proceso por el bienestar del país y que esperamos que el sentir de la mayoría de ecuatorianos se dé, porque este es el triunfo de las mayorías olvidadas, el obtener la censura y la destitución del presidente.